Y lo que también sorprende es que estoy viendo varios hombres armados. Ciertas zonas de Pakistán están totalmente prohibidas para los turistas. ¿Cómo es posible esto? Un niño a punto de disparar, amigos. Hola a todos, yo soy Caplex, el que te recuerda a tu ex. Nos encontramos en Pakistán, el quinto país más poblado de todo el mundo, con más de 240 millones de habitantes según el censo que hubo el año 2023. Y créanme, atentos a esto, créanme que estar acá, ahora mismo, grabando este video para todos ustedes, no ha sido nada fácil. Han pasado muchas, pero muchas cosas, podría decirse más malas que buenas, pero de eso les voy a hablar más adelante. Mientras tanto, les voy a ir dando más introducción acerca del lugar, acerca del territorio en el que estamos. Pakistán es un país multicultural. Acá existen muchas etnias, culturas y obviamente idiomas. Entre ellos podemos identificar el urdu, el pashto, el persa y muchos otros más. Y de ahí viene justamente el nombre, que es una composición de dos palabras de diferentes idiomas. Para empezar, tenemos la palabra en urdu pak, que significa limpio o puro, seguida de la palabra estan en idioma persa, que significa tierra, lo cual de donde nace Pakistán, que traducido al español significaría la tierra de los puros. El nombre oficial de este país es República Islámica de Pakistán. Esto da lugar, por más obvio que esté sonando, de que todas las personas de este país son musulmanas. Y uno de los grandes problemas de este país, entre los muchos que tiene, es la contaminación. Como ven acá, tenemos un río que está totalmente estancado, lleno de basura, más que todo de plásticos, y no solo acá, sino en sus alrededores. No money. Are you sure? It's not kidding me, right? Ok, acaban de verlo, amigos. El muchacho este me está invitando a comer. Yo le dije no money, pero me dijo no worries, sit down. No le puedo decir que no a la comida, ¿eh? No puedo creerlo, ya me acaban de traer la comida, amigos. Y de lo que acabamos de ver vamos a hablar justamente en este video. De la hospitalidad, de la amabilidad, de la calidez de la gente de este país, que sin pensarlo dos veces te ve, te saluda, te invita comida. Como lo vieron, yo la verdad no quería comer, quería estar vacío hasta más tarde, hasta la cena, pero como vieron, el muchacho se me ofreció a invitarme algo. Yo no puedo decir no a la comida. Este emparedado de huevo, vamos a probarlo. Oye, esto está rico. Está picante, obviamente. Otra cosa que llega a sorprender son los cableados de las casas. Miren, no estamos ni en un lugar tan apretado, estamos casi cerca, bueno, prácticamente al lado de la avenida, pero vean, hay muchísimos cables acá. Un puesto callejero de samosa, ahí lo están viendo. La servilleta, un papel, un trozo de periódico es utilizado como servilleta. El señor estaba sentado aquí como si nada, descalzo, sin zapatos, vendiendo y sirviendo esto. Así es la comida callejera por estos lados. Hemos visto cosas parecidas en la India, Bangladesh, y pronto les aseguro que habrá un video de probando comida callejera pakistaní. Nada más esperen, pero mientras tanto sigamos recorriendo todo esto. Y lo que también sorprende es que estoy viendo varios hombres armados, amigos. ¿Lo vieron al que lo acabo de enfocar a mi izquierda? Y en la parte de atrás también. Y seguidamente hay otros que están ahí como si nada. Y esto es muy normal acá en Pakistán. Es bastante normal ver hombres armados en todo lado. Más que todo en los bancos, en las afueras de los hoteles, afuera de las farmacias e incluso locales de comida. Y acá vendría la explicación de una parte del video: lo peligroso. Pakistán es un país que desde hace muchos años ha estado viviendo ciertas problemáticas, ciertos conflictos con países vecinos y también con grupos terroristas. Ciertas zonas de Pakistán están totalmente prohibidas para los turistas debido a que ahí habitan grupos terroristas que constantemente están haciendo ataques, secuestros y muchas otras cosas que perjudican a la soberanía y a la tranquilidad y estabilidad del país.
Llegamos a uno de los lugares más caóticos de la ciudad. Miren cuánto desorden hay acá. Tenemos uno de estos transportes públicos detrás ahí, yendo para su ruta. Mucha gente, muchas motocicletas. Esto es una locura, amigos. Aquí sí estamos viendo... Uy, casi me pisa, miren. Y es un niño el que está manejando esto. ¡Wow! Y bueno, como bien sabemos hacerlo siempre, vamos a adentrarnos en toda esta locura, en todo este caos. De momento vemos lo que ya les había anticipado más antes. Mucha contaminación, también mucho desorden. A pesar de ser este un día viernes, un día libre, por así decirlo, para los musulmanes, ya que muchos otros negocios del otro lado estaban cerrados, pero acá se ve todo completamente normal. Vemos que la gente está trabajando, hay movimiento y... esto es imparable, amigos. Aquí, wow, sí que encuentras de todo. Llegamos al sector donde se venden balones de todo tipo, entre ellos balones de fútbol. Allá atrás se puede ver un montón que están colgados. Acá también, un dato que tengo que decirles sí o sí es que Pakistán produce la mitad, que produce más de la mitad de los balones de fútbol del mundo. Miren cuántos están poniendo a la venta acá y a lo largo, que más para el fondo sí se puede ver, y es impresionante. Es una locura, al igual que los cables que no me dejan de sorprender. Esta manera para exponer y vender las cosas sí que es muy llamativa y auténtica, porque están colgadas prácticamente de los cables eléctricos. Y ahí se puede ver unas cajas, carteras, allá no sé qué sean estas cosas, pero obviamente están a la venta porque están en sus bolsas, pero se ve que nadie las ha comprado en mucho tiempo porque están ahí envejeciendo. En las calles se pueden ver estos tanques, mini tanques de agua, donde cualquier persona puede venir, agarrar el vaso, servirse un poco de agua y beberlo. Esto lo hace cualquiera, como lo vieron el amigo, ya lo hizo hace rato. Y lo peculiar es que en la religión musulmana ellos beben el agua estando sentados, como lo vieron. Es algo que, bueno, me ha dejado un poquito sorprendido, pero sí que es interesante. Y obviamente el agua, pues no está nada limpia, está contaminada. Y todo este sector de venta de cosas sigue, es abismal, amigos. Acá encuentras de todo. No puedo creer que haya tanto para comprar y vender. Aprovechando a beber algo, he venido a un puesto típico de comida callejera. Bueno, creo que ya les he mostrado mucho, pero acá específicamente se vende el chicken biryani, un plato que no es típico de Pakistán, pero es muy típico comerlo, cocinarlo acá. Como ven, hay muchos señores a mi detrás que están degustando de su pollito, de su arroz con pollo, que sí se siente el aroma, el olor a las especias. It's for you. For me. This one. Are you sure? No. But I don't have money. But it's free or what can I pay? Ah, okay. Okay, thank you. Thank you. Caramba, amigos, no puedo creerlo. Acaban de imitar el chicken biryani. Me dijeron que esto es una cortesía que... Oh, no puedo creer. I have this. No, thanks so much. I have... And this... No, o sea que me van a cobrar, yo creo. No, oye. Bueno, me lo acabo. No saben qué calor está haciendo, en serio. No se nota, pero bueno, al menos al ver mi cara yo creo que sí. Pero bueno, vamos al grano, vamos a probar lo que nos acaban de invitar. Espero que me inviten porque me dieron de todo, en serio. Hasta otra gaseosa me invitaron. Espero que sea cortesía como me lo dijeron, pero bueno. Vamos a probar un pedacito de papa con esto que parecen gusanos, pero no, es un arroz largo que es muy típico acá. Al menos así siempre lo venden. Así que vamos a darle. No. Está
está muy bueno. Obviamente está picante, pero igual el sabor, esto es una bomba de especias, amigos. Vamos con otro. Eso sin duda está delicioso. Y lo mejor, estamos en un típico puesto de la calle comiendo como un local. Tal cual es un pakistaní, amigos. Después de la India, ¿qué me puede hacer mal a mí? No puedo creerlo. Justo cuando ya me estaba yendo, le digo cuánto cuesta a los dueños del lugar y ellos me dicen no money, it's okay. Y sobre eso, al último me regalan una botella de agua. ¿Qué es esto? Me dieron una gaseosa y una botella de agua. ¿Qué? Jamás en mi vida me había sentido tan bien tratado, en serio. Simplemente Pakistán. Esta es una mezquita y los fieles están saliendo de la misma de orar porque les toca orar una de las 5 oraciones que tienen al día. No sé qué número sea, pero ahí lo ven. Amigos, miren esto. Se está vendiendo un refresco callejero. ¿Y cuántas moscas hay aquí? No. Esto es impresionante. Atentos con esto, hay muchas personas saliendo de la mezquita porque acabaron de rezar y en las afueras hay otras que están pidiendo limosna, amigos. Esto es una de las realidades de este país, que hay mucha pobreza. Lo que se está vendiendo acá es el lassi, una bebida típica, amarga, a veces dulce, que quita el picante y también el mal sabor de la boca. Ahí los amigos lo están tomando y... What's the price of this? 40 rupees. 40 rupees. Esto vale 40 rupias, amigos. Y de lo que no les he hablado hasta el momento es de la moneda que se utiliza en este país. Y es que acá se utiliza la rupia pakistaní. Esta es una moneda un tanto baja respecto al dólar porque un dólar equivale a 279 rupias pakistaníes. En mi mano tengo 50 de ellas y lo que preguntamos hace unos momentos, la bebida costaba 40 rupias, que son aproximadamente unos 0.15 dólares. O sea, no es nada comparado a esa moneda, pero para que se vayan a hacer una idea de los precios en este país, podríamos decir que en su mayoría, en general, sí son un poco baratas. Y otra cosa que la gente de Pakistán consume todos los días, algo sagrado para ellos, es el té, lo que me acabo de pedir ahora mismo. Algunas veces se lo confunde al decir té chai, pero no. Chai como tal significa té en idioma urdu o el hindi como tal. Así que vamos a probarlo. La presentación en sí es similar a la del té de la India, pero obviamente este tiene su saborcito peculiar. Así que vamos a hacerlo en presencia de los amigos que muy amablemente dejaron que me siente en su mesa. Así que vamos a probarlo. Uf, una delicia. Eso sí, está calentito como debe ser, pero está rico. Este vasito me ha costado 60 rupias, aproximadamente 0.40 y algo dólares, casi medio dólar esto. Este es un mix de vegetales con un poco de carne, algo muy típico de la gente pastún, amigos. Lo que también sorprende es la tremenda mezcla racial que encuentras en este país. Fácilmente ves desde una persona morena hasta una persona súper blanca o una mezcla un poquito más peculiar de personas morenas con ojos súper claros que tienden al tono color miel o incluso gente blanca con capaz rizos, qué sé yo. He visto muchas, pero muchas peculiaridades en cuanto a tonos de piel, colores de cabello. Es algo que me impacta, la verdad. Llegamos a la playa más famosa de Karachi, la playa Clifton, una playa ubicada a las afueras de la ciudad, cerca a un barrio muy pero muy acomodado, de gente que tiene mucho dinero. Pero lo curioso es que a esta playa viene gente popular, gente, no quiero decir de escasos recursos, pero sí gente que tiene las posibilidades de optar una playa gratuita como esta. El ingreso como tal es como una especie de feria donde puedes ver puestos que algunos ni siquiera están funcionando y otros sí, donde se vende bebidas,
frutas, se vende cocos, todo tipo de cosas referentes a las playas. Con una tremenda calor se venden hamburguesas, oye, y creo que ni el dueño está trabajando porque sabe que nadie le va a comprar. Y por acá ves lo desértico del lugar. Oh, mira, mira, uno de estos carritos. Decía que se ve lo desértico y desolador del panorama. Esto es algo que contrasta mucho y me deja muy anodado, porque ves todo el piso lleno de basura, descuidado, ya más para allá un poco de la playa, y detrás tenemos unos edificios así de lujosos. Wow. Esto simplemente marca las clases sociales que existen en este país y en cualquier parte del mundo. What is this? For me? खाने का है यार। Okay. कहाँ से आए हो आप? उर्दू नहीं आता? No English. अच्छा अच्छा अच्छा। Or Spanish. ओके ओके। Thank you, bro. ये सिंध है। Ay, no. Esto está rico y a la misma vez amargo, pero está bueno. Good. No, sí que está muy bueno, pero tenía algo amargo encima. Y a esto es a lo que me refería hace rato. Tienes un montón de basura, agua sucia. Y de fondo estos edificios lujosos. Where are you from? One picture. Oh, picture. Okay, okay, sirs. Los señores me piden fotografías y no les puedo decir que no. Y bien, con ustedes la playa más contaminada de Pakistán, la playa Clifton. Vean, muchas personas yendo a bañarse, a pasar un buen rato. Ya estamos en las orillas de la playa y la verdad se siente como una playa muy bizarra, porque tienes estos asientos con vista al horizonte puestos así de una manera random. ¿Qué dirías? ¿Aquí se sienta alguien? Pues sí, sí lo hacen. Hay personas que... Mira, está el auto de la nave, mira, pasa como si nada por acá. Y lo más extraño, más raro, más llamativo es que todas las personas que están disfrutando esta playa lo están haciendo sin ropa de baño, sin trajes de baño o como comúnmente uno lo vería en una playa normal. O sea, lo están haciendo con la ropa que llevan cada día. Y el tour en camello es lo más tradicional y común que puedes ver en esta playa. Miren el pobre camellito ahí. Bueno, más allá de que sea un atractivo turístico, se nota que el animal está sufriendo. Bueno, yo la verdad no optaría por esto, por más único que sea, porque yo estoy en contra del maltrato animal. ¡Oh! ¡Mira! ¡Una bandera! Adivinen qué país es ese. No lo voy a mencionar por la problemática que está ocurriendo, obviamente, pero esto da una clara evidencia de la posición actual de Pakistán respecto a ese problema. El resto de la playa. Vean cómo están las personas. No están en traje de baño. No les miento. Y miren, hay un hombre disfrutando de los asientitos que son gratis con vista al horizonte. Mira, mira, este señor está casi sumergido en la orilla de la playa. Esta mujer igual. No, la de acá no tanto, pero miren, se va a levantar. Creo que ya se dio cuenta que se estaba hundiendo prácticamente. ¿Qué es esto? Hasta una moto hay aquí. Qué loquísimo, ¿eh? ¿Cómo es posible esto? Un niño a punto de disparar, amigos. ¿Qué? A ver. Ahora es mi turno de disparar. Tenemos que reventar los globitos, básicamente. Así que ahí voy. ¡Oh! ¡Lo reventé! ¡Lo reventé! No se vio la cámara. Una más. Vamos ahí y... ¡Oh! Fallé. One more. Ok. Uf. Soy malísimo.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con el video. Espero que les haya gustado. No olviden compartir, comentar, darle like. Y lo más importante, por favor, suscribirse a este canal. Faltó explicar un par de cosas, las cuales iremos haciéndolo a lo largo de los videos. Así que estén al tanto de toda esta serie que se va a ir poniendo más interesante en cada video. Ya que la idea es poder conocer lo máximo que se pueda de este enorme país. Así que tendré esa tarea para poder documentarles toda mi experiencia dentro de Pakistán. Así que estén al tanto de toda esta serie que se irá poniendo muy pero muy interesante en cada video. Dicho todo eso, nos vemos en el siguiente video. Es así todo. ¡Chao!